Bueno, nosotros estamos hablando con el doctor Gustavo Ruiz en el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, el doctor es mi doctor, como yo te digo siempre. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lourdes. No, para mí un placer. Y además algo tan interesante como esto, Ujú, ¿no? exactamente. ¿Por dónde empezamos? Bueno, mira, yo te diría que por la prevalencia de la diabetes, ¿no? Sí, Es una de las enfermedades más frecuentes, quizás la más frecuente junto a la hipertensión arterial. Este, mm, imagínate tú que en el mundo existen aproximadamente 300 millones de diabéticos, ¿no? Un 10% de la población en general. Lo que podemos hablar es que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la insulino requiriente, que es la diabetes juvenil, que aparece a edades en la infancia, en la adolescencia, y que viene a ser del total de la diabetes un 10% de los aproximadamente, que... del total de diabéticos, del espectro de Sí, diabetes sí. que nosotros O diagnosticamos. sea, de casi ese 10% de la población, el 10% es insulino dependiente. Insulino dependiente. Bien. Y después el resto, digamos que está vinculado con la diabetes tipo 2, Ujú. que es la diabetes que tiene una causa muy pequeña de origen genético y que la mayor parte de las causas son multifactoriales, ¿no? Están, digamos, relacionadas con los hábitos de vida de la persona, con factores exógenos, como puede ser el estrés, como puede ser la mala alimentación, la falta de ejercicio, eh, trastornos a nivel del aparato digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría hablar de la diabetes tipo 2 porque digo, el tema es muy amplio, muy Claro. complejo y daría para muchos programas. Quizás en otro programa podríamos hablar de diabetes tipo 1, que es la Perfecto. insulino dependiente. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica muy prevalente que está asociada a lo que se llama un síndrome metabólico, porque en realidad las personas que tienen diabetes tipo 2 asocian otros signos y otros síntomas o otras patologías, como puede ser aumento del colesterol, disminución del HDL, que es el colesterol bueno, aumento del LDL, colesterol malo, pueden asociar también problemas en la coagulación sanguínea, problemas de obesidad, fundamentalmente en los hombres obesidad central, ¿no? A nivel abdominal y en las mujeres a nivel de las caderas, hígado graso, o sea, está asociado inclusive con enfermedades autoinmunes. ¿Te acordás que habíamos hablado Sí, sí. programas anteriores sobre las enfermedades autoinmunes? Se ha demostrado que la diabetes tipo 2 puede causar o puede estar en el origen de determinadas enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, como la enfermedad de Qué Parkinson. hace primero? ¿La diabetes a la autoinmune o la autoinmune a la diabetes? Y está relacionado, Están está vinculadas. vinculadas, o sea, no se sabe bien específicamente, pero se ve que en individuos que tienen diabetes tipo 2 pueden tener esas enfermedades autoinmunes y esas enfermedades autoinmunes a su vez Genera la pueden otra. generar diabetes tipo 2. Lo otro importante para tener en cuenta, para que la audiencia lo entienda, porque tenemos que explicarlo en palabras sencillas, es el tema de que la diabetes es un estado de hiperglicemia crónico. O sea, ¿no? Los diabéticos siempre tienen una glicemia alterada, siempre tienen valores altos de glicemia. A diferencia de la diabetes tipo 1, en donde, digamos, la glicemia es una glicemia que está muy alta siempre, en 200, en 300, en 400, los diabéticos tipo 2 comienzan con glicemias más bajas. Empiezan con 1, 1,05, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40. Y en el correr del tiempo, de la evolución de la enfermedad, esas, digamos, niveles de glicemia o de hiperglicemia van aumentando cada vez más. Claro. Lo otro a considerar que es muy importante en la diabetes tipo 2 es que es una enfermedad en donde el páncreas está funcionando, digamos, a diferencia de la diabetes tipo 1, en donde el páncreas no secreta para nada insulina. Claro, no funciona. No funciona, exactamente. En la diabetes tipo 2 lo que pasa es algo muy característico.
hay lo que se llama una resistencia a la insulina. O sea, ¿qué significa una resistencia a la insulina? Nosotros cuando nos alimentamos con alimentos de alto contenido glucídico, como puede ser cosas con azúcar o pastas, hidratos de carbono, vamos a decir así, lo que hace es que la glucosa ingresa al organismo a través del intestino y a través de las vellosidades intestinales esa glucosa llega hacia el torrente sanguíneo. Entonces ahí hay un pico de glucosa en la sangre. El cuerpo tiene como respuesta para tratar de bajar ese pico de glucosa en la sangre la secreción de insulina por parte del páncreas. La insulina lo que hace es tratar de disminuir el azúcar o la glicemia en sangre a valores normales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En los diabéticos tipo 2, la glicemia sigue aumentando paulatinamente y como la insulina, se empieza a generar más insulina, más insulina, más insulina, más insulina, lo que se produce es una resistencia a la insulina. O sea, hay órganos como los músculos, como la parte hepática, el hígado o el corazón, que tienen unas moléculas o unas proteínas que se llaman receptores a la insulina. Lo que hace la insulina es captar, digamos, la parte de la glucosa y meterla dentro de esos órganos a través de esos receptores. Claro. Entonces la glicemia entra al músculo cardíaco, entra al hígado, entra a los músculos y en ese sentido baja el nivel de glicemia en la sangre. Claro. Por eso es importante destacar esta resistencia a la insulina. No hay un déficit de insulina, o sea, no es que el páncreas no segregue insulina, sino que hay un déficit en la entrada de glicemia o de glucosa en los órganos. En los órganos, que es totalmente diferente. Exactamente. ¿La diabetes tipo 2 se convierte en tipo 1 con el tiempo o no? ¿O no es necesario? No necesariamente. A veces puede pasar. A veces puede pasar que, por ejemplo, los diabéticos tipo 2 no pueden controlarse con tratamiento farmacológico o con tratamiento dietético. Entonces los niveles de glicemia son tan altos que puede ser necesario también apostar al tratamiento con insulina. O sea, asociado a la farmacología, por supuesto, claro, ¿no? Sí. Digo, la insulina es necesaria, pero eso pasa cuando, digamos, el control metabólico es muy importante, ¿no? Claro. En la persona. Cuando está desregulado totalmente. Exactamente, cuando está desregulado totalmente. El otro tema importante de la diabetes es tener en cuenta, la diabetes tipo 2 por supuesto, es que cómo es el mecanismo por lo que la glucosa elevada en sangre daña nuestros órganos. Porque como sabemos, la diabetes tipo 2 puede tener consecuencias muy importantes sobre diferentes órganos nobles en el organismo. Puede afectar el corazón, produciendo patología cardiovascular, puede afectar el cerebro, puede afectar el riñón, produciendo una insuficiencia renal crónica, a eso se le llama nefropatía diabética, y puede afectar nuestra retina, nuestros ojos, produciendo la retinopatía diabética. No hay que olvidarse que es una de las causas de ceguera, en las personas que sufren esta enfermedad. Lo otro importante es que la glucosa se une a determinadas proteínas, en los diferentes órganos, y produce lo que se llama una glicación de proteínas. Produce una desestructuración de esas proteínas que forman los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ya sea a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, a nivel de nuestros tejidos conectivos, a nivel de nuestras articulaciones, y hace que las proteínas se vuelvan más rígidas. Entonces, esa vulnerabilidad que se produce a nivel de las proteínas produce alteraciones muy importantes y produce lo que se llama la macroangiopatía, que es la alteración de los grandes vasos,
con obstrucciones, con que eso puede llevar a una amputación de un miembro, de los dedos, de los pies. También produce lo que se llama la neuropatía diabética, que es la falta de sensibilidad, que sí, ya lo habíamos hablado en otros momentos. Por ejemplo, que es importante tener en cuenta las lesiones del pie diabético, o que el paciente tenga cuidado, por ejemplo, cuando vamos a poner un ejemplo claro para que la audiencia lo entienda, se pueda quemar con la bolsa de agua caliente y tener una lesión importante porque no tiene sensibilidad, hay una neuropatía, hay una alteración de la sensibilidad de los nervios. Claro. Lo otro importante a destacar es, por ejemplo, que ahora se ha visto, y que yo ya lo había dicho recién, que la diabetes tipo 2 está vinculada a enfermedades neurodegenerativas, como ser el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Imagínate tú, Lourdes, lo importante que es esto. Se habla de que esas personas que tienen enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, ya se habla de una diabetes tipo 3, por la vinculación de la diabetes tipo 2 con esas enfermedades. Imagínate tú cómo se va conociendo la medicina a través de la evolución y la información que viene, que es impresionante, ¿no? Digo, que en un programa solo... La investigación, cómo va llevando a todo eso. Como resumiendo, los que no sabemos que tenemos o los que sabemos que tenemos. Cuando uno va al médico a hacerse su chequeo, es un examen de rutina puntual. Exactamente, ¿verdad? Sí. Es uno que, si vos vas al doctor, te manda el examen de sangre y ahí ya estás tranquilo. Sí. Pero también es como la consulta, yo creo, como más jóvenes, ¿no? Porque a veces los más jóvenes son más resistentes a ir al médico o a ir a ese chequeo general que hay que hacerse por lo menos una vez por año. No sé, vos me vas a corregir, doctor. Sí. Pero una vez por año por lo menos. Al año? No, yo voy 2 veces al año. Voy al endocrinólogo. 2 veces voy. Está bárbaro. Dos veces voy. A mí me parece espectacular. Sí. Pero no, el tema es sí que el diagnóstico, un poco los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el cansancio, el exceso de, por ejemplo, de lo que se llama la polifagia, porque la diabetes produce un vacío de energía a nivel de los órganos y eso nos hace sentirnos cansados, nos hace levantarnos cansados, con cefaleas, con diferentes síntomas. Lo otro importante es que el paciente diabético orina mucho. Sí, la sed también. La sed, ¿por qué? Porque aumenta la glicemia, tanto en el torrente sanguíneo, que de alguna manera hay que eliminarla. El cuerpo Entonces tiene que sacarla. Se forma lo que se llama la poliuria, o sea, orinando permanentemente, ¿no? Y además trastornos de la coagulación de la sangre, hay que tener mucho cuidado con las heridas, porque hay un problema ahí en la viscosidad sanguínea, hay un problema en la cicatrización de las heridas y fundamentalmente las defensas, ¿no? Porque al haber una poca oxigenación de los tejidos, eso produce que los glóbulos blancos no lleguen a ese punto y hay una tendencia mayor a infecciones de todo tipo. Que en otras personas. Exactamente. O sea que lo principal es cuidarnos. Lo principal es cuidarnos. Es un tema para hablar muchísimo. Sí. No alcanza. No, y claro. Bueno, pero hoy, como estamos en un día especial, había que bueno... Y un minuto para hablar de la parte de diagnóstico paraclínico, es tratar de controlarse la glicemia. Cuando la glicemia esté un poquito alta, se manda una curva de glicemia para confirmar. Y lo otro también es la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro muy importante que los médicos piden en los diabéticos para tratar de ver cómo esa diabetes, fue controlada desde antes, ¿no? Desde 2 meses para atrás. Exactamente. Perfecto. Podemos decir por ese lado las cosas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, no, como por favor, siempre. Muy amable.